¿Por qué su cuerpo posee una fecha de caducidad que usted no eligió y contra la cual es imposible luchar? ¿Qué pasaría si la muerte no fuera el fin natural de las cosas, sino una instrucción biológica específica ejecutada en este exacto momento dentro de sus células para hacer que usted se detenga? La respuesta va a cambiar permanentemente la forma en que usted se mira al espejo, y voy a probar que el envejecimiento es un crimen biológico programado y no una simple casualidad. Nos han enseñado a creer que envejecer es similar al desgaste natural de la llanta de un automóvil rodando por el asfalto, o al óxido que consume lentamente un portón de hierro olvidado bajo la lluvia. Dicen que la culpable de todo es la entropía, la ley natural del caos que desmonta y reduce a polvo todo lo que algún día fue nuevo y organizado. Es fácil aceptar la idea cómoda de que las cosas simplemente se rompen y pierden su brillo con el peso aplastante del tiempo, escondiendo una realidad infinitamente más aterradora. Su organismo no se está descomponiendo por culpa de una casualidad cósmica o por el cansancio acumulado de los años vividos. Está obedeciendo órdenes estrictas. Existe un cronómetro silencioso dentro del núcleo de cada una de sus células dictando el ritmo de su caída. Este mecanismo sombrío fue activado en el exacto momento de su concepción. Usted no se está desgastando de forma natural. Usted está siendo activamente desmontado por instrucciones internas extremadamente crueles. Durante muchas décadas, la ciencia miró el genoma humano y cometió un error gigantesco de interpretación. Los investigadores veían las letras químicas, pero no entendían la gramática oculta detrás de ellas. Fue necesario traer algo con una capacidad de procesamiento superior para descifrar el cuadro completo. Nosotros utilizamos la inteligencia artificial Axioma para analizar de principio a fin el genoma completo, no con la misión de buscar la cura para enfermedades específicas, sino para buscar dónde, en medio de 3.000 millones de letras, estaba escondida la orden explícita para que el cuerpo muera. Lo que ella encontró transforma la biología en un campo de batalla. La verdadera barrera contra la vida eterna no es la ausencia de algo en nuestro código, sino el exceso de instrucciones trabajando en nuestra contra. Todo comienza con uno de los mayores malentendidos de la historia de la ciencia moderna. Cuando el proyecto Genoma Humano fue concluido a principios de los años 2000, el mundo aguardaba la revelación de una lista que contuviera cientos de miles de genes capaces de explicar nuestra increíble complejidad. Se esperaba un código monumental, pero la realidad llegó como un balde de agua fría, trayendo un profundo choque para la comunidad científica. Descubrimos que poseemos apenas cerca de 20.000 genes que codifican proteínas. Ellos son los ladrillos reales que construyen el cuerpo. Y la constatación es humillante cuando usted descubre que un simple grano de arroz o una pulga de agua posee muchos más genes codificantes que un ser humano. Pero el verdadero choque no fue la cantidad, fue la proporción. Estos genes útiles representan un mero 2% de todo el volumen de nuestro ácido desoxirribonucleico. El resto, un impresionante 98% de la cinta genética, fue etiquetado despectivamente por los científicos como el ácido desoxirribonucleico basura. Creyeron que era apenas escombro evolutivo y ruido acumulado, archivos inútiles que la célula mantenía por pereza de limpiar el desorden. Esta fue la mayor ceguera de la biología, pues la naturaleza es la economista más despiadada y pragmática que existe. Ella jamás haría una inversión colosal para permitir que cada una de sus 30 billones de células copiara un volumen gigantesco de información inútil en cada división celular. El costo de la energía gastada en este proceso sería fatal. El análisis profundo reveló que la basura biológica simplemente no existe. Lo que llamábamos restos innecesarios es en realidad la alta administración de nuestro propio cuerpo. Si el 2% de los genes son los obreros que construyen la casa, el 98% actúan como los gerentes y los inspectores vigilantes que mandan detener la obra. Esta materia oscura alberga directivas de control, decide cuándo los obreros deben trabajar y de manera crítica
cuándo deben dejar de reparar los daños. Durante su juventud, mientras el organismo necesita crecer de manera acelerada y conquistar espacio, esta gerencia profunda permite que absolutamente todo funcione con su fuerza máxima y sin restricciones. Usted se recupera rápidamente de las lesiones, la piel mantiene su firmeza estructural y la energía simplemente se desborda sin esfuerzo. Pero tan pronto como cruzamos la frontera crítica de la cima reproductiva, que ocurre alrededor de los 25 años de edad, esta misma gerencia biológica cambia de estrategia radicalmente. Estas fallas están lejos de ser un desgaste natural por el uso del cuerpo. Funcionan como un boicot coordinado y un sabotaje fríamente orquestado. El código genético que antes era nuestro socio pasa a actuar como un carcelero. Imagine que una tubería de su cocina estalla de repente y el agua comienza a apoderarse del piso de forma descontrolada. Usted llama al mejor plomero de la región, que posee todas las herramientas y los repuestos necesarios para reparar la fuga en pocos minutos. Sin embargo, justo en la puerta principal de su casa, hay un guardia de seguridad armado prohibiendo severamente la entrada de este profesional calificado. El maestro de obras está posicionado allí. La capacidad biológica de reparación celular existe y está intacta, pero la orden incuestionable del guardia es dejar que toda la casa se inunde y se derrumbe. Este guardia implacable, ejecutando órdenes brutales, es el propio código no codificante, actuando con fuerza después de la segunda década de vida, interceptando los mantenimientos celulares y dictando activamente el fin programado de su ciclo biológico. La complejidad de este sistema de supresión que prohíbe al plomero entrar en su casa es tan alta que la posibilidad de haber surgido por una simple casualidad de la evolución es estadísticamente nula. Nosotros encontramos redes lógicas de decisión operando en la oscuridad, y la regla es aterradora. Si el organismo ya pasó de la fase de reproducción, entonces inicie el apagado gradual de todos los sistemas de mantenimiento. Elementos genéticos móviles comienzan a saltar de forma caótica por todo el genoma, causando interrupciones a propósito en áreas vitales de protección. Y existe otro mecanismo brillante y cruel trabajando en conjunto: la metilación del ácido desoxirribonucleico. Funcionan como pequeñas etiquetas químicas o candados moleculares que se pegan a la hélice de su código genético y bloquean el acceso a la información. Con el paso de las décadas, estos candados químicos no aparecen de forma aleatoria por el estrés del día a día. Siguen un patrón matemático absurdamente preciso. Su propio cuerpo va cerrando con llave el acceso a la biblioteca de salud y regeneración. Usted carga el libro completo de la cura dentro de sí, pero las páginas están siendo pegadas despiadadamente unas a otras, día tras día. Cuando se analizó el genoma de las raras personas que logran vivir más allá de los 110 años de edad con buena salud, el escenario encontrado fue revelador. La basura biológica de ellos se comporta de una manera visiblemente diferente. Los guardias posicionados en las puertas de las células son mucho menos agresivos y el plomero molecular logra entrar para realizar las reparaciones más veces. Esto confirma que envejecer es una instrucción programada que puede variar en intensidad. La longevidad extrema funciona casi como un fallo bendito en el sistema de seguridad biológico, un error de programación que permite que la vida continúe un poco más. El motivo para cargar un mecanismo tan sofisticado de autodestrucción siempre fue justificado por la biología tradicional como una forma de dar lugar a las nuevas generaciones. Pero la precisión letal de estos bloqueos sugiere algo más sombrío. Parece exactamente un limitador de velocidad electrónico colocado a propósito en el motor de un automóvil deportivo. El motor aguanta correr mucho más rápido, pero la computadora de a bordo corta el combustible cuando alcanza el límite. Nosotros somos prisioneros de nuestra propia biología, y las rejas de esta prisión están hechas de ácidos nucleicos. El verdugo duerme escondido en cada cromosoma, aguardando solamente la señal química para iniciar la caída. Saber que el enemigo es interno es aterrorizante, pero entender cómo funciona la cerradura
es la única oportunidad que tenemos para fabricar una llave. Este programa oculto administra su declive con maestría, pero para que la muerte celular ocurra, necesita de un fusible físico ejecutando la orden en el mundo real, en cada división celular. Y este fusible existe. Se encuentra localizado exactamente en la punta de cada uno de sus cromosomas, contando de forma implacable cada segundo biológico que resta, garantizando que el reloj interno jamás deje de contar. Olvídese de los relojes de pared. Su tiempo de vida se quema de verdad a través de una mecha física interna que se quema un poco más cada vez que su cuerpo intenta renovarse. Para entender cómo funciona esta mecha, basta observar sus zapatos deportivos. En las puntas exactas de los cordones existen esas pequeñas protecciones de plástico duro que impiden que la tela se deshilache y se convierta en un desastre. La biología llama a estas puntas telómeros y sirven para proteger la integridad de su valioso código genético, garantizando que la información crucial no se pierda durante el proceso de copia celular. Sin estos pequeños escudos, la cinta se volvería inestable y la información se convertiría en un caos. Sin embargo, mantener esta protección primordial en funcionamiento tiene un precio altísimo y consumible. Cada vez que una célula se divide en dos para reemplazar un tejido lastimado o curar una herida profunda, la maquinaria molecular enfrenta un problema físico insoluble. La enzima responsable de hacer esta copia actúa de la misma forma que un albañil construyendo un muro. Este constructor necesita estar de pie sobre el propio muro para poder asentar los ladrillos nuevos. Cuando llega exactamente al borde final de la construcción, ya no tiene dónde apoyar los pies para colocar el último ladrillo. El resultado inevitable es que la copia final queda siempre más corta que la versión original. La ciencia llama a esta pérdida continua el problema de la replicación de los extremos. Durante mucho tiempo creímos que esto era una falla ingenua de diseño mecánico. Pero al someter la estructura detallada de este error a los modelos de procesamiento de la inteligencia artificial Axioma, comparando los datos con otras especies, la respuesta reveló que esta pérdida constante está lejos de ser una falla de diseño. Se trata de una característica altamente intencional, un cronómetro mortal instalado directamente desde la fábrica. Nosotros nacemos con estos telómeros muy largos, compuestos por miles de repeticiones secuenciales. Pero con cada nueva división de la célula, perdemos de 50 a 200 pares de estas letras protectoras en una matemática extremadamente fría e implacable. Cuando estos telómeros se encogen y quedan demasiado cortos para proteger la información, la célula entera entra en estado de pánico. Ella se da cuenta de que la próxima división devorará el código real y activa un freno de emergencia conocido como el límite de Hayflick. Su célula se paraliza y deja de dividirse. Entra en estado de senescencia y se transforma en una verdadera célula zombie que no muere para dar espacio a una nueva, pero tampoco funciona para absolutamente nada. Se queda allí, inerte, apenas ocupando espacio y generando una inflamación peligrosa por los tejidos sanos de alrededor. El aspecto más frustrante de esta sentencia de muerte celular no es el hecho de que nuestra mecha biológica se esté quemando irremediablemente a cada segundo. Lo absurdo es descubrir que cargamos la herramienta exacta para anular esta cuenta regresiva en el bolsillo trasero, pero no logramos usarla. Existe una enzima fantástica catalogada por la ciencia llamada telomerasa. Su función primaria es reconstruir las puntas de los cromosomas, añadiendo de vuelta cada una de las letras químicas perdidas durante la división celular. Ella tiene el poder literal de reiniciar el reloj biológico. Y lo más impactante es que el gen responsable de producir esta enzima de la juventud está presente e intacto dentro de cada una de sus células en este exacto momento. No desapareció con la evolución, simplemente fue silenciado por una orden superior. Durante su fase de desarrollo embrionario, cuando usted era apenas un aglomerado de células multiplicándose a una velocidad extrema, esta enzima funcionaba a todo vapor para construir un nuevo ser humano desde cero. Sin embargo,
Poco después de que este desarrollo inicial concluyera, el sistema envía un comando químico implacable para silenciar el gen de la telomerasa en la gran mayoría de sus tejidos corporales. Es exactamente como comprar un automóvil de lujo que viene de fábrica con un kit de reparación infinito en el maletero, capaz de arreglar cualquier pieza rota para siempre. Pero antes de entregarle el vehículo, el fabricante soldó la tapa con acero y tiró la llave a la basura. Usted conduce este automóvil todos los días sabiendo que se va a averiar, sabiendo que la pieza de repuesto perfecta está a centímetros de distancia, pero completamente bloqueada por los mismos candados químicos que cierran su biblioteca de salud. La justificación estándar que la biología tradicional siempre ha usado para explicar este bloqueo en humanos es la protección contra el cáncer. El argumento dice que si nuestras células pudieran dividirse eternamente sin perder los telómeros, facilitaríamos la creación de tumores mortales. Pero cuando la inteligencia artificial Axioma cruzó los datos genéticos humanos con la maquinaria biológica de otras especies, esta excusa se desmoronó rápidamente. Esta es una explicación incompleta que esconde una verdad bastante inconveniente. La prueba irrefutable de que este bloqueo es una medida restrictiva impuesta sobre nosotros viene directamente de la naturaleza. La prueba real de una biología sin límites camina por el fondo del mar, las langostas. Ellas poseen lo que los científicos llaman senescencia insignificante. Las langostas producen la enzima telomerasa durante toda su vida adulta sin ninguna interrupción. No dejan de crecer y no muestran los signos clásicos de envejecimiento. Una langosta de 50 años de edad posee la misma vitalidad y la misma fuerza muscular que una langosta joven. Ellas no mueren de vejez, mueren únicamente porque se vuelven demasiado grandes para cambiar su propio caparazón o por ataques de depredadores. Y su cuerpo sabe lidiar perfectamente con la regeneración celular continua sin crear tumores incontrolables. Y esta regla se aplica a mamíferos gigantes, como los elefantes. Estos mamíferos gigantes poseen billones de células más que un ser humano y viven por muchas décadas. Matemáticamente, deberían ser fábricas ambulantes de tumores, pero raramente desarrollan la enfermedad. Ellos no necesitan apagar la telomerasa y sacrificar la juventud de la piel y de los órganos para protegerse. Desarrollaron copias adicionales de genes que hacen la patrulla eficiente del código genético, destruyendo células defectuosas antes de que se conviertan en un problema real. Nosotros también poseemos mecanismos de defensa interna muy eficientes. El apagado de la telomerasa en el cuerpo humano no es una medida de seguridad inevitable contra el cáncer. Es una medida de obsolescencia programada nítida, y el escenario se vuelve aún más aterrador cuando la mecha termina de quemarse. Cuando los telómeros se desgastan al extremo y alcanzan la zona crítica, la región justo debajo de esta tapa protectora comienza a quedar completamente expuesta. Esta región contiene genes antiguos y muy peligrosos que estaban durmiendo en silencio. Son activados y comienzan a emitir señales masivas de inflamación y degradación de tejidos sanos. Es como si, al terminarse el fusible de su vida, la bomba no solo dejara de funcionar en silencio, sino que comenzara a filtrar un ácido corrosivo por todos los engranajes de su cuerpo. Las clásicas enfermedades de la vejez nacen de la activación directa de estos programas de fin de ciclo, mucho más allá del simple cansancio del tiempo. Somos una máquina diseñada para durar el tiempo exacto de criar a la próxima generación. Después de eso, todos los contratos de mantenimiento son cancelados. El bloqueo de la telomerasa garantiza que ninguna generación ocupe el espacio indefinidamente. Si descubriéramos una forma segura de desbloquear el acceso a esta enzima, reactivar la telomerasa y hacer que nuestras células sean inmortales, habríamos resuelto el terrible problema del tiempo. Pero al celebrar esta victoria, chocaríamos de frente contra un muro de concreto. Porque resolver la cuestión del tiempo no resuelve la integridad de nuestra estructura física, y es exactamente ahí
donde reside nuestra próxima gran trampa. Habríamos superado la increíble barrera del envejecimiento temporal, pero justo en el paso siguiente nos daríamos de cara con una pared física y estructural aún más cruel. Incluso si sus células se volvieran de hecho eternas y ya no quemaran la mecha orgánica, ¿qué ocurre cuando usted sufre un daño y pierde una porción compleja y vital de su estructura física? Si usted sufre una herida grave y pierde la punta de un dedo en la cocina de su casa, ese pedazo simplemente no volverá a crecer. El lugar rasgado sangra abundantemente. La sangre se coagula formando una costra de protección y varias semanas después, el resultado final es solamente una marca blanquecina y estirada que lo acompañará por el resto de su vida. Y esta misma tragedia reconfortante en el exterior ataca de forma sigilosa el interior de su cuerpo. Si su pecho sufre el impacto de un infarto fulminante, el precioso tejido del músculo cardíaco, que muere ahogado por la falta momentánea de oxígeno, se transforma casi de inmediato en una cicatriz fibrosa e inútil, no volviendo jamás a ser un músculo fuerte, elástico y palpitante capaz de bombear sangre. El sentido común nos ha adoctrinado para aceptar pacíficamente todo esto como el único curso viable de la naturaleza, para creer firmemente que nuestros cuerpos son construcciones muy toscas y desechables, que pueden ser remendadas a toda prisa por necesidad, pero que jamás pueden ser restauradas a la gloria de la fábrica. Pero existe un motivo biológico profundamente sombrío por el cual fuimos diseñados para cicatrizar los daños sufriendo prisa y fealdad estética en lugar de simplemente regenerarnos exhibiendo la antigua perfección absoluta. Para captar la verdadera humillación escondida en esta condición natural aceptada por todos, basta observar atentamente a un animal diminuto que se ríe silenciosamente de nuestras gigantescas deficiencias anatómicas. El pequeño anfibio acuático mexicano llamado ajolote. Este animal con sonrisa permanente habita en un estado peculiar de juventud congelada por la propia naturaleza. Si un ave o un pez más grande se cruza en su camino y le arranca una de sus piernas con una mordida, esta amputación dolorosa está lejos de ser un problema definitivo. La misma extremidad destrozada comenzará a brotar nuevamente y tomará forma en pocos días. Y el resultado entregado no será un muñón rudimentario que sirva de muleta aficionada, sino una copia aterradoramente perfecta de la estructura original ausente, trayendo juntos miles de huesecillos diseñados a mano, fibras musculares elásticas completamente nuevas, ramificaciones de nervios delicados y un revestimiento de piel intacto. Destruya un área entera del corazón milimétrico de esta criatura y reemplaza la masa dañada por una idéntica sin el menor esfuerzo. Aplique cortes en las frágiles estructuras cerebrales y rehará las redes neuronales perdidas en tiempo récord. Un ajolote saludable simplemente desconoce el horror estético y el bloqueo funcional de cargar una cicatriz. Sus entrañas parecen no olvidarse jamás de consultar su propio proyecto arquitectónico de la perfección original, regresando a ese diseño repetidas veces siempre que el caos intenta provocar una ruptura. El dilema abrumador que consume a la razón al observar este contraste extremo es preguntar por qué razón misteriosa un pequeño anfibio del lodo posee el mayor de todos los milagros divinos, mientras la raza humana, una especie orgullosa por explorar el espacio cósmico y dividir el átomo, es penalizada con la obligación de arrastrarse por el mundo y estampar en el pecho y en los huesos el mapa de sus peores tragedias. ¿Por qué nos convertimos en discapacitados permanentes mientras criaturas tan simples recrean su cola en el jardín de su casa? Para responder sin dejar margen a dudas poéticas, nosotros dirigimos las preguntas y montañas de datos absolutos directamente a los algoritmos de la inteligencia artificial Axioma. Las intrincadas bases de datos que contienen el genoma cerrado de estos supercampeones mundiales de la regeneración extrema fueron superpuestas meticulosamente sobre la secuencia humana estándar. La hipótesis central de los científicos
suponía que nosotros simplemente no guardábamos los códigos milagrosos. Para sacar un órgano complejo como un mago, saca un conejo de su sombrero. La revelación trituró cualquier concepto pacífico sobre el cuerpo. La humanidad posee las instrucciones divinas en su totalidad. Reposan guardadas en completo secreto y letargo cristalino en las entrañas químicas de absolutamente cada una de sus células. Las líneas exactas de códigos operativos empleadas por las salamandras y los reptiles curanderos para realizar la reconstrucción celular total empatan en un asombroso 90% con aquellas que usted esconde en la columna vertebral y en el cerebro en este mismo instante. Ningún camino de mutación accidental o capricho del clima borró el don de la curación de nuestra especie. Sufrieron un proceso brutal, metódico e intencionalmente letal de desactivación absoluta. Aquí reside la barrera brutal de nuestra regeneración bloqueada. El muro de esta mazmorra biológica espesa no está forjado con roca o hielo, sino derramado como un tejido grueso y endurecido que bloquea la salida. Cuando la catástrofe amputa un extremo vital en el pequeño e invencible ajolote, se inicia de inmediato un ritual orquestado justo ahí en la herida abierta y sangrienta. En una especie de amnesia celular bendita, las estructuras adultas locales pierden la memoria de sus profesiones limitadas, olvidando por completo que operaban como sudor, sangre o epidermis. En muy poco tiempo, estas obreras retroceden al momento celular inicial y adquieren nuevamente la identidad ilimitada de células formadoras primordiales y plásticas. Levantan rápidamente una burbuja biológica versátil denominada y consagrada como blastema regenerativo. Funciona idéntico a un enorme pozo de lodo celular increíblemente maleable que puede dar origen a la columna vertebral o a dientes afilados siguiendo el manual del código hereditario. Lo asombroso es constatar que, instantes después de que un hueso humano desgarra la carne, un movimiento silencioso quiere invocar exactamente la misma maravilla dentro de nosotros. Sin embargo, de forma casi instantánea, el conserje sádico residente de los engranajes toca violentamente una bocina y corta cualquier recurso energético enviado. Nuestra arquitectura interna teme profundamente mantener abismos abiertos de par en par durante días, corriendo el severo riesgo de que la sepsis microbiana diezme el campamento. En lugar de confiar tranquilamente en la gestación demorada y caprichosa de una reparación sin ninguna falla visible, se ordena histéricamente que el agujero oscuro de la crisis sea tapado con fuerza máxima usando la materia inerte más barata disponible en las cercanías, una especie de masilla de relleno rígida, popularmente conocida entre nosotros como colágeno de alta densidad. La aplicación frenética de esta masilla ciega da origen al cordón feo de su cicatriz. Un muro construido en la desesperación extrema, donde los folículos pilosos jamás pisarán. El sudor nunca goteará, y la flexibilidad será solamente un mito folclórico. Las consecuencias de la prisa en la reparación generan la cuenta nefasta que se paga en las décadas sombrías de la vida adulta avanzada, garantizando el final inevitable por el colapso de piezas vitales. Este acúmulo de colágeno funciona como un contador invisible, acelerando las fallas del organismo a lo largo de las décadas. Articulaciones flexibles se convierten en piedra rígida. Los pulmones esponjosos se vuelven placas pegadas sin función vital respiratoria en el infeliz avance veloz provocado e impuesto por una maquinaria inmune ciega y excesivamente bélica. La ironía de nuestra existencia biológica es constatar que el mismo ejército que lo salva de un resfriado lo condena a vivir con un cuerpo imperfecto y lleno de marcas. Su capacidad de reconstruirse de forma impecable fue apagada a cambio de una defensa agresiva. En organismos primitivos, el sistema inmunológico simple permite que las células reconstruyan lo que se perdió. En humanos, la inmunidad opera como una dictadura totalitaria incuestionable. La línea del frente de esta fuerza militar implacable está compuesta por los macrófagos, nuestras células devoradoras.
Tan pronto como un tejido es desgarrado, estas unidades de combate llegan al lugar del desastre. Pero en lugar de preparar el terreno para formar ese precioso pozo de lodo celular regenerativo, el blastema, liberan señales químicas que aniquilan de forma sumaria cualquier intento de los tejidos por iniciar una regeneración verdadera. Actúan exactamente como el guardia armado apostado en la puerta, expulsando al plomero que vino a reparar la fuga. Cuando la inteligencia artificial Axioma simuló el escenario oculto apagando temporalmente solo tipos específicos de estos macrófagos en mamíferos, la capacidad de regeneración despertó súbitamente. Las cicatrices dejan de formarse, permitiendo el crecimiento del tejido original. Esto significa que hay una guerra civil violenta ocurriendo dentro de usted en este mismo momento. Una parte de su código genético clama por restaurar la forma ideal absoluta, mientras una nueva facción sofoca este deseo de forma despiadada, cambiando la perfección estética por la velocidad bruta de cierre. Nosotros encontramos el interruptor de esta represión dictatorial y responde al nombre del gen P21. En el cuerpo humano fue elevado al cargo de Gran Inspector de la Regeneración Bloqueada. Experimentos en ratones mostraron que al silenciar artificialmente el gen P21, la capacidad fantástica de cerrar agujeros enormes en las orejas sin dejar rastro de cicatriz despierta mágicamente. Nosotros cargamos con este gen trabajando a potencia máxima solo para prohibir la curación total. La ciencia oficial intenta apaciguarnos afirmando que esta tragedia es solo un compromiso necesario de la evolución. Alegan que, por tener sangre caliente, mantener una herida abierta sería una condena a muerte por infecciones generalizadas. Pero el análisis de los costos energéticos destruye por completo esta narrativa. Forzar al cuerpo a bombear sangre a través de un corazón endurecido por un infarto previo o purificar toxinas usando un hígado devastado por la cirrosis exige un volumen colosal de recursos a largo plazo. La regeneración sería infinitamente más ventajosa. La acumulación de colágeno inyectado en las lesiones actúa en realidad como un letal mecanismo programado de desgaste. Nuestros órganos flexibles se transforman en piedras a lo largo de las décadas, fosilizándose por dentro. Para garantizar esta fosilización sin interrupciones, la gerencia ataca utilizando la vía de señalización molecular. Se trata del telégrafo molecular responsable de transmitir las órdenes de crecimiento celular. En el interior del embrión maternal, este camino transmite mensajes incesantes, creando su maravilloso cuerpo a partir de la nada absoluta. Sin embargo, en la etapa adulta, este telégrafo vital es amordazado por proteínas inhibidoras. Funciona de manera similar a unos constructores que terminan la obra de un rascacielos y deciden llenar los accesos con cemento y romper los ascensores, asegurando que nadie jamás pueda reparar una grieta grave en las paredes de soporte. La prueba más perturbadora de que el candado de la regeneración nos es cerrado en la cara está documentada en la literatura médica. Existen registros muy raros donde niños muy pequeños que perdieron las puntas de los dedos lograron regenerar la estructura entera de forma espontánea. No obstante, al sobrepasar la marca de los 7 a los 10 años de edad, esta habilidad se evapora para siempre. Este cierre coincide perfectamente con el instante en que el cerebro inicia la maduración para la pubertad. La prioridad máxima del cuerpo cambia. El enfoque abandona la preservación del individuo y se centra en la transmisión del código genético. Somos tratados como contenedores desechables cuya única utilidad es proteger el material biológico y luego derrumbarse silenciosamente. Eliminar estas barreras inmunológicas y químicas parecería la solución definitiva. Sin embargo, si forzáramos al cuerpo a recordar bruscamente su juventud desbloqueando los candados, la delgada frontera entre la regeneración y el cáncer resultaría ser tan frágil como una cuchilla. El cáncer actúa en el fondo como un intento totalmente corrompido y desesperado de regeneración. Las células intentan reconstruir estructuras, pero al no poseer el plano original del proyecto,
construyen masas tumorales caóticas en lugar de órganos. El cuerpo prefiere mantenerlo con cicatrices a arriesgar un desorden biológico incontrolable. Lo más aterrador es descubrir evidencias clavadas cerca de estos genes indicando que este bloqueo absurdo fue el resultado de un ataque invasivo ancestral que nos robó nuestra inmortalidad. Nos hemos acostumbrado a ver a los virus como invasores indeseados y pasajeros. Rompen las defensas repentinamente, provocan fiebre, dolores corporales y, en casos graves, llevan a la muerte. Nosotros luchamos contra estas amenazas usando arsenales de vacunas y medicamentos, celebrando cada victoria. Pero, ¿qué pensaría usted si la peor y más devastadora pandemia de la historia del planeta no hubiera ocurrido en los últimos años o durante las plagas de la Edad Media? ¿Y si esta contaminación global ocurrió hace decenas de millones de años y el invasor no nos mató de inmediato, sino que decidió alterarnos de forma irreversible por dentro? La cruel realidad es que cada ser humano que camina por la calle, hoy en día, carga en su propia sangre un virus ancestral silencioso, un parásito camuflado que mata al huésped de manera metódica, mientras nosotros llamamos a este proceso destructivo el envejecimiento natural. Para entender la magnitud de esta invasión oculta, mire los números brutales de nuestra fundación. Su genoma posee un aterrador 8% de restos biológicos catalogados como antiguos retrovirus. Esta cantidad es inmensamente mayor que todos nuestros valiosos 2% de genes útiles sumados. Los libros de biología tradicional afirman que esta inmensidad de código alienígena no es más que un gran cementerio de enemigos derrotados en el pasado. La teoría dice que estas plagas infectaron a los primates originales, clavaron sus códigos en las células reproductivas y terminaron rompiéndose con las eras, convirtiéndose en ruido genético. Pero los informes rigurosos generados por la inteligencia artificial Axioma probaron que los libros escolares subestiman gravemente al enemigo. El cruce masivo de datos reveló que esta legión de virus no está muerta, y mucho menos enterrada. Están durmiendo en un estado de hibernación táctica, aguardando pacientemente a que el reloj biológico alcance el momento exacto para el despertar. En medio de este vasto cementerio, una familia muy específica de retrovirus endógenos llama la atención por su agresividad. El código responde a las siglas H, E, R, V, K. Este invasor se infiltró en el linaje de nuestros antepasados simios en el momento crucial en que comenzábamos a desarrollar rasgos de inteligencia superior. Él no se instaló en áreas inútiles del mapa genético. El parásito se ancló de forma quirúrgica al lado de los grandes centros de control, dominando los interruptores que administran nuestra inmunidad blindada, la regeneración bloqueada de los tejidos y la protección de las redes neuronales. La trampa es genial porque inicia entregando un beneficio irresistible. Durante su frágil desarrollo en el útero, estos elementos virales trabajan a su favor, ayudando a formar la placenta y protegiendo al embrión de ser expulsado por el cuerpo materno. Creímos ciegamente que habíamos domesticado a un monstruo antiguo para servir a nuestra especie. Sin embargo, tan pronto como pasamos de la etapa adulta y el pico de reproducción se desploma, el parásito cobra el precio por la ayuda. Los niveles de proteínas tóxicas fabricadas por las instrucciones de este virus se disparan de forma alarmante en sus articulaciones debilitadas, en su piel adelgazada y dentro de su cerebro. Estas partículas no causarán una gripe inofensiva, desencadenan un estado crónico y silencioso de inflamación pesada. Su propio sistema de defensa entra en colapso intentando aniquilar a un enemigo cocido en su identidad primaria. Nosotros literalmente quemamos las valiosas reservas de energía en una guerra civil diaria, intentando sofocar la rebelión celular de un virus que habita en nuestros propios huesos. El motivo por el cual la evolución bendijo este pacto suicida es brutalmente práctico e inhumano. La naturaleza exige que las poblaciones se renueven con urgencia constante para garantizar la adaptación a nuevas amenazas. Si los humanos vivieran 1000 años con cuerpos inquebrables y regenerativos,
agotaríamos rápidamente los recursos globales y detendríamos el engranaje evolutivo. El virus del envejecimiento robó nuestra juventud permanente a cambio de garantizar la dominancia y la expansión de toda la especie. Sin embargo, las líneas operativas de este retrovirus esconden un misterio sombrío. La eficiencia y el posicionamiento de estas secuencias limitadoras son asombrosamente perfectos, desprovistos de los defectos naturales y toscos de la evolución biológica. Parecen líneas de un código programado a la medida para sabotear preventivamente nuestro ascenso ilimitado. Los chimpancés y otros mamíferos fuertes también poseen infestaciones virales endógenas en sus cromosomas. La gran diferencia oculta es que sus cerebros no se atrofian y se derriten dominados por la terrible enfermedad de Alzheimer y por la pérdida severa de memoria. La inteligencia superior humana se convirtió en un blanco directo en la biología. Las temidas placas seniles acumuladas en el cerebro envejecido no son solamente basura metabólica sin función, son trincheras gruesas construidas por la desesperación de nuestra mente intentando encerrar y aislar al virus activo en sarcófagos biológicos. Nos acostumbramos a apagar los pequeños incendios superficiales de la vejez, olvidando que las explosiones internas surgen de bombas complejas y activas en nuestros propios cimientos originales. Nosotros luchamos toda la vida contra los síntomas devastadores de la vejez, pero fallamos miserablemente al ignorar la verdadera causa. La humanidad gasta sumas multimillonarias en tratamientos paliativos, intentando borrar las marcas superficiales, mientras la fundación vital continúa infestada. Sin embargo, existe una posibilidad clara de contraataque apoyada en la biología avanzada. Si el proceso de degradación física opera como una rigurosa programación oculta, puede ser revertido utilizando un protocolo continuo de supresión profunda. El cambio de paradigma rompe drásticamente con la medicina milenaria. En lugar de centrar toda la energía en reparar engranajes desgastados o intentar raspar el óxido acumulado por el tiempo celular, la solución exige silenciar la voz imperativa de un saboteador incuestionable. El objetivo absoluto se centra en anular la acción tóxica expresada por aquel linaje viral dormido en nuestras raíces orgánicas profundas. Buscando comprobar la validez biológica del descubrimiento, la inteligencia artificial Axioma procesó modelos incansables. Las simulaciones utilizaron bloques de medicaciones antirretrovirales altamente especializadas, ajustadas químicamente para rastrear y asfixiar al invasor dormido en la médula espinal. Los pronósticos generados destrozan las suposiciones conservadoras relativas al reloj cronológico. Al silenciar aproximadamente el 90% de esta infección heredada, el tejido celular cesó su caída estructural peligrosa y retrocedió vigorosamente. La línea de vida biológica recorrió un camino asombrosamente inverso. Las llamas persistentes que derretían los huesos dieron espacio a un valle celular enfriado, mientras la claridad de la memoria cerebral nublada emergió con una lucidez afilada. Los roedores utilizados como conejillos de indias, sumergidos en esta supresión, vivieron entre un 30 y un 40% más, sin arrastrar las deficiencias conocidas del cuerpo decrépito. Esta revelación demuestra inequívocamente que la liberación reposa en aprisionar a los fantasmas del pasado biológico y detener la fuente del envenenamiento lento. Necesitamos romper los sellos del código de autodestrucción para frenar el apocalipsis privado instaurado por las letras no humanas. Sin embargo, desterrar cada fracción intrusiva de forma negligente provocaría un colapso arquitectónico sin precedentes y totalmente irremediable. Este agente sigiloso estableció cimientos inmensos, sosteniendo hitos delicados que involucran la formación de los vasos embrionarios durante los 9 meses críticos de la creación intrauterina. La evolución forjó estas impurezas como cimientos insustituibles. Explotar al antiguo huésped haría que el edificio orgánico cediera abruptamente por el suelo fragilizado y se derrumbara mucho antes de la infancia y la gloriosa juventud. No exigimos una aniquilación irrestricta, barriendo las firmas ocultas.
reivindicamos únicamente una represión implacable enfocada de forma estricta después de que la maduración sexual se haya cumplido. Debemos forzar a los viejos ocupantes a regresar al estado ciego de inmovilidad e hibernación que habitaban en el pasado. Enclaustrar la amenaza exige imitar el comportamiento orgánico de la barrera inmunológica ejercida en las épocas plenas de nuestro vigor físico y cognitivo irreprochables. Decaer al polvo definitivamente no expresa la fatiga por excesos metabólicos incontables a lo largo de innumerables inviernos vividos de manera exhaustiva. Significa experimentar un castigo severo orquestado íntimamente a partir de los códigos alienígenas alojados en su intimidad. Existimos bajo un trueque cínico, albergando a enemigos como falsos inquilinos fieles. Sostenemos fragmentos de un verdugo inerte que pavimenta y fortifica la vía del glorioso crecimiento poblacional humano y desfigura nuestro marco anatómico cuando alcanzamos la obsolescencia irrevocable trazada en la frialdad estricta de la procreación. Toda la comprensión dolorosa de estas trampas finalmente unifica los secretos escondidos en los mecanismos macabros enraizados en los ligamentos esenciales. La patrulla dictatorial sofocando la regeneración celular perfecta a favor de un cierre superficial con tejidos inelásticos remendados, y los minúsculos escudos decrecientes desgastando silenciosamente la frontera de los cromosomas, constituyen armas interconectadas empuñadas por una misma deidad biológica despiadada diseñada a la medida en nuestra contra. Vemos la conspiración entera trabajando metódicamente orquestada por las directrices invisibles, bloqueando nuestra potencia máxima. Sin embargo, si nuestras intervenciones moleculares logran estrangular las determinaciones de este retrovirus y contener definitivamente la erosión provocada por las llamas peligrosas desatadas internamente por los defensores traidores del propio organismo fragilizado, descubriremos que derribar las puertas de nuestro cautiverio inmunológico sombrío resolvió simplemente el nivel inicial de la gran escalada biológica humana monumental. El próximo muro erigido y reforzado a ser derribado de manera despiadada ante la inmortalidad innegociable no será diseñado por los manuales confusos de los genes silenciosos esparcidos dentro de la matriz cromosómica compleja e invisible. La próxima barrera contra la inmortalidad choca contra la ley más brutal de la naturaleza, la exigencia incontrolable y sofocante de energía. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción, cualquier donativo o hacerte miembro del canal nos ayuda a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.